chicos, buenos días, soy Alex y lo que vamos a ver hoy es una segunda parte de lo que es el curso de análisis técnicos que estoy metiendo aquí en YouTube. En la primera parte os recuerdo que hemos visto lo que eran soportes y resistencias, entonces os recuerdo un poco por encima lo que es un soporte. El soporte es cuando el precio baja y llega a un punto en donde ya no quiere bajar más porque los compradores ya ven un precio interesante y los vendedores ya no ven un precio para vender más y luego rebota. Entonces ese es un soporte. Y la resistencia es del otro lado, cuando el precio sube, llega a una zona donde ya no hay más compradores o los vendedores ya son muchos y entonces ya se presenta aquí y vuelve a bajar. Entonces esa es una resistencia. Entonces se entiende muy bien de la palabra también. Entonces esas son las primeras dos partes que yo creo que son las más importantes para hacer cualquier tipo de análisis técnicos, pero también vamos a ver los que son otras figuras siempre de análisis técnico. Recuerdo que también os voy a meter aquí arriba un link para que vosotros vais viendo ese otro curso si lo habéis perdido. Entonces, las que son otras figuras técnicas muy importantes, ¿ok? Las son el doble máximo y el doble mínimo. Entonces, hablando de doble mínimo, utilizamos que algo así y así. Entonces, esta zona vemos que es donde ha encontrado básicamente un soporte, ha hecho un doble mínimo y luego ya ha subido y ha hecho un mínimo superior a los dos mínimos anteriores. Eso es un doble mínimo. ¿Okay? Y al mismo tiempo tenemos un doble máximo. Aquí también una zona de resistencia, el precio llega aquí dos veces, viene rebotado y luego hace un máximo que es inferior al máximo anterior, ¿ok? Un doble máximo. Estos dos casos, ¿por qué son importantes? Aquí dos veces los compradores han ganado sobre los vendedores y sobre todo cuando ya sale del doble mínimo la acción ya tiene mucho más vendedores atrapados. Todos estos vendedores han vendido, ya están o fuera de la acción o están en corto, entonces, y cuando la acción sube por encima de esos valores ya tenemos toda esa área de volúmenes que se ha creado en el tiempo. Aquí abajo luego vamos a ver cómo se leen los volúmenes, todos los volúmenes, toda esa gente se ha quedado atrapada dentro del trade de una manera negativa. Así, lo mismo, igual es más fácil entenderlo con un doble máximo. Toda esa gente se ha quedado atrapada y cuando baja de ese valor ya hay muchos que quieren vender porque tenían igual el stop en esta zona de aquí, ya muchos quieren vender. Todo eso se encuentran atrapado y cuando el precio intenta subir encontrará mucha de la gente que se ha quedado atrapada que quiere vender y así vuelve a bajar otra vez. Misma historia, aquí sube, cuando intenta bajar encuentra todos los cortos que estaban en esta zona de aquí que quieren comprar y vuelve a subir. Entonces por eso tiene importancia lo del doble mínimo y el doble máximo. Luego otra figura que es súper común es el hombro y cabeza, el head and shoulder. Okay, entonces es una figura de ese tipo. Ok, donde tenemos un primer máximo aquí y ese sería el hombro número 1. Luego una rotura de ese máximo con un nuevo máximo más arriba. Normalmente aquí también hay volúmenes más altos. Y aquí entonces esa es la cabeza y ese es el hombro número 2. Entonces un doble máximo inferior. Entonces se puede decir que aquí hay máximos que bajan y cuando se rompe lo que se llaman la línea del cuello, entonces la neckline, y ese es un hombro y cabeza. Entonces aquí cuando se rompe la neckline es cuando entra nuestra señal short con el stop en este máximo de aquí y entonces con este máximo de aquí el objetivo es todo esto. Entonces todo esto lo rebaltamos hacia abajo
estas dos barras son iguales, y entonces lo que hacemos es este es nuestro objetivo y este es nuestro stop. Como veis, el stop es más corto que el objetivo. Y eso es Head and Shoulder. También lo podemos encontrar de otra forma. Lo podremos encontrar así. Y en este caso aquí tenemos el hombro número 1, el hombro número 2. Aquí tenemos la cabeza. Esta es la línea del cuello. Cuando rompe eso tenemos este stop y todo eso es nuestro objetivo. ¿Okay? Considerar que este tipo de configuración no tiene un porcentaje de acierto muy alto, es alrededor de un 60-70%, pero al mismo tiempo, como veis, el riesgo de rendimiento nos permite de ganar dinero. Luego, eso Head and Shoulder también no siempre tiene que ser así horizontal, a veces puede ser algo también así. Pensamos un momento. Puede ser también algo así. Entonces en ese caso la neckline será esta. Entonces aquí tenemos dos máximos, esa será la neckline. Aquí cuando rompe la neckline, nosotros tenemos ese objetivo aquí y tenemos este tipo de stop. Entonces, como para entender que son un poco, obviamente, muy flexibles todas esas figuras técnicas. Luego lo que tenemos otra súper importante que es muy buena es lo que se llama el cup and handle. El cup and handle. Entonces esa es una de mis figuras favoritas. Entonces cuando tenemos una acción que baja mucho, empieza a hacer una zona de congestión, sube un poco ya con potencia, luego baja poco y luego vuelve arriba. Como veis, esto parece un cap, o sea, parece un cap con el handle. Entonces cuando sube aquí arriba a la ruptura de esta zona de aquí tenemos nuestro stop y el objetivo es todo esto. Entonces es un objetivo muy alto. Eso suele ser una figura de continuación muy fuerte, muy fuerte, de las que de verdad tienen un porcentaje de acierto muy alto, un stop muy corto, normalmente un stop muy corto y una potencia de ganancia muy fuerte. Luego, cuando vamos ya simplemente en las velas japonesas, lo que es uno de los partners más eficientes, el ABC. Entonces aquí tenemos a B cuando rompe esta zona, el C. Cuando rompe esta zona es donde entramos con un stop aquí arriba, aquí abajo, y es una figura de continuación donde se espera que el precio vaya siguiendo subiendo y nosotros vamos moviendo nuestro stop dependiendo de lo que es los mínimos que se van creando. Entonces esa es una figura muy fuerte, muy interesante. Y luego, para quien se atreve en ir en corto, lo que es el mejor es el follow through. Entonces aquí tenemos normalmente una acción que sube mucho, luego hace un máximo muy fuerte, baja y empieza y rompe ya la que es esta zona de resistencia. Cuando rompe esta zona de resistencia va hacia abajo. Figuras técnicas súper importantes. Luego hay alguna vela, entonces las que son velas de este tipo, ¿ok? Entonces, ¿qué significan? Esa es una vela donde el precio ha intentado ir muy arriba y luego ha sido empujado para abajo, entonces tiene el cuerpo muy pequeño y el shadow, la sombra, muy grande. Esa es lo mismo el otro lado. Entonces esa normalmente es una figura que nosotros vemos en los máximos y esa es una figura que nosotros vemos en los mínimos. ¿Okay? Ahora, eso es un poco para dar una idea de lo que son las figuras técnicas más importantes. Yo creo que si vosotros estudiáis esas figuras técnicas y las vais buscando dentro de los gráficos, esas son más que suficiente para hacer
casi la mayoría del análisis técnico, sobre todo lo que vamos a ver ahora en conjunta con los volúmenes, porque aquí abajo vamos a tener los volúmenes que nos van a decir cuánto se ha intercambiado en cada vela. Estas son las cosas más importantes que vamos a tener, sobre todo por el análisis técnico. Ahora vamos un poco a lo que son gráficos reales. Entonces, en los gráficos lo que vamos a ver sobre todo es cómo se traduce todo lo que hemos visto en nuestros gráficos. Si vosotros os acordáis, hace el otro día yo había dicho que yo había comprado en esta zona de soporte la acción CCCIB, que es una acción porque había dicho que había perdido casi un 80%, un 70% en ese caso de máximos, que eso suele ser una zona donde las acciones suelen rebotar mucho, sobre todo cuando han tenido empujones similares a ese, y por suerte, como veis, ha rebotado casi de manera milimétrica. Como lo que había encontrado yo es una zona donde el precio anteriormente se había parado, aquí vemos que había tenido un empujón, una bajada, si lo vemos aquí, nosotros aquí lo vemos, el precio había tenido un empujón inicial, luego había vuelto, aquí había tenido una zona de congestión, entonces eso se puede decir que había creado un soporte en esta área aquí. Como veis, esta línea, esta zona, porque hay que pensar siempre en zonas, casi nunca en líneas, y luego de aquí el precio, aquí había tentado también volver aquí y había rebotado, y de aquí el precio había subido en manera loca. Entonces yo lo que había hecho, dibujando esta línea, había encontrado esa área, mirar cómo la ha tocado casi milimétrica, había comprado una pequeña entrada aquí, y luego cuando ha roto los máximos de esa vela es cuando ha emitido un poquito más. Y ahora podemos notar cómo el precio se ha parado también en una zona de resistencia, que es esta zona de aquí. El precio se ha parado en esa zona de resistencia que está alrededor de esos precios de aquí, ¿okay? Entonces, como vemos, mirar como esta, que era una zona de resistencia, es donde exactamente el precio se para y probablemente aquí va a tener una zona de consolidación antes de seguir. Eso podría ser, no es un cup and handle, pero sí le podría parecer, si esa zona de congestión hubiese sido más larga, eso sí podría ser un cup and handle. En este momento no tenemos nada, tenemos una zona de mínimo, aquí lo que parecía ser un doble mínimo, ahora vamos a verlo con una línea horizontal. Ok, mirar esta zona de aquí que podía parecer un doble mínimo, con el precio que rompe el mínimo y luego de inmediato lo retoma. Entonces es casi como si se hubiera formado un triple mínimo, hace como un falso breakout. Entonces intenta ir abajo y luego vuelve arriba. Y ahora probablemente aquí vamos a tener una zona de congestión, y lo que espero yo ahora es de tener un stop en esta zona de aquí, entonces básicamente en par, a cero, y luego un objetivo, si es posible, de llegar hasta esta área. Son 32, si como yo he entrado en el área de 18, ya es una ganancia muy, muy interesante, casi un 50%. Pero podemos hacer un poco de mirar, esa es otra acción que yo también había aconsejado. Esta zona de compra es una zona un poco peculiar. Como veis, el precio había subido inicialmente. Esta es una acción parecida a Netflix. Ok, entonces esa es una primera área. Luego tenemos una área muy importante aquí arriba. Y luego una tercera área aquí. Y mirar como todas esas zonas que yo estoy dibujando con el pasado, como han sido tan importantes. Entonces, esta que era un doble máximo aquí ha sido donde el precio ha rebotado. Ahora se está parando en esta zona de 42.80-43, y probablemente si rompiera tenemos espacio hasta 48. Y luego todavía más. Aquí no hay una figura técnica, pero sí es importante ver por qué a veces se puede comprar cuando hay retrocedimiento tan largos,
cuando está haciendo tan largos, sí se puede comprar a precios que pueden ser interesantes. Entonces aquí, como veis, la bajada que había tenido era casi de un 60%. Entonces eso pueden ser cosas interesantes. Podemos ver acciones que ahora no están dentro de mira. A ver, vamos a ver algo que es diferente. Por ejemplo, lo que son algo que de vez en cuando yo hablo, que me gusta mucho, que es el cacao. Como había dicho en otro vídeo, yo lo que esperaba era la rotura de esta zona para luego que retomara, entonces que hiciera un falso breakout. Mirar cómo luego ha llegado correcto a la zona de resistencia nuestra. Nuestro objetivo está aquí arriba. Yo había dicho que había vendido una parte aquí, luego cuando ha roto esta zona aquí he vendido en segunda parte. Sigo teniendo un contrato y por suerte aquí ha intentado bajar, ha intentado mirar otra vez como esta zona de aquí sigue siendo un soporte muy fuerte. Ha llegado aquí, otra vez aquí y otra vez ha rebotado. Y mirar cómo estas dos líneas dan tanta importancia, y son dos líneas que yo he dibujado hace mucho tiempo. Y estas dos líneas siguen dando una referencia muy interesante. Hasta que el precio no salga de esta zona es imposible hacer algo. Luego está mi preferido, mi favorito, que es el lumber. Sigo esperando una operación a la baja y cuando me dará la oportunidad probablemente voy a intentar hacer una operación interesante porque la subida que ha tenido el lumber es increíble. Y luego lo que también es otro tema caliente en ese momento es el café. El café, como se puede mirar, ha roto y ha llegado a lo que son unos máximos de hace mucho tiempo. Hay un momento en que es súper caliente el café. En este momento es imposible entrar, pero sí que se podía pensar, os lo voy a hacer aquí, mirar esta zona como ha sido importante. ¿Ok? Entonces, como el precio aquí lo que había hecho era hacer un follow through, entonces había roto máximos, había vuelto, había intentado subir, no lo había conseguido y luego había vuelto a bajar a esta zona de aquí abajo. ¿Ok? Que como se puede ver, entonces es una zona de compra clara. Mirar como los volúmenes, en ese momento los volúmenes no son tan importantes, no son tan fuertes. Entonces, sí, probablemente esta subida puede ser algo que vuelva atrás y lo que tenemos que hacer nosotros probablemente en este momento es esperar igual que el precio vuelva un poco abajo, aquí igual. Entonces si vuelve en esta zona de aquí nosotros podemos estar interesados. Probablemente en este momento yo no haría ninguna operación. La operación que había que hacer era esta. Una vez que se había tenido esa vela y el precio había retomado en los siguientes días rápidamente lo que era la zona de resistencia, era posible que hubiera la rotura de la resistencia. Entonces eso se podía hacer con la rotura de esta vela de aquí, metiendo un máximo en la parte baja y teniendo como primer objetivo este máximo de aquí y luego ahora probablemente sería siguiendo con un trailing stop. Vale, a ver, estas son unas primeras ideas. Espero que os haya gustado. Darme ideas de acciones que queréis que vaya investigando y que vaya mirando para que luego la vamos viendo junto. Yo os digo lo que veo yo y vosotros me podéis decir lo que veis vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Apuntaros al canal para más estudios y nos vemos pronto.